Buenos días, nos encontramos con el señor Don Leoncio, fundador de Pueblo Arrecho. Y pues, buenos días, Don Leoncio. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, señor Don Leoncio, ¿en qué año fue fundado Pueblo Arrecho? Eso hace 30 años, más o menos, 20 y pico de años. Pero, bueno, Arrecho nació como una respuesta al abandono que iba a quedar esta zona históricamente productiva de San Gil, cuando anunciaron el paso de la vía Bogotá-Santa Marta por la troncal del Magdalena Medio, troncal de La Paz, que hoy se llama la Ruta del Sol. Entonces, pensamos que al pasar todos los vehículos por allá, esta zona quedaba abandonada, y ante el éxito que tuvimos con Pueblo Arrecho en Bucaramanga, decidimos montar un pueblo acá y empezamos a construirlo con mucho éxito. Hicimos bastante manzana, hicimos la capilla, hubo muchos eventos, muchas actividades culturales, deportivas, sobre todo religiosas, muchas misas. Pero se me presentaron problemas de seguridad, y al presentarse mi problema de seguridad me tocó abandonar el país con mi familia, y en nuestra ausencia se robaron las tejas del pueblo, de las casas del pueblo, y se robaron las calles empedradas. Entonces el pueblo empezó a caer hasta el estado de ruina en que quedó. Ahorita estamos iniciando, precisamente hace 8 días empezamos la reconstrucción del pueblo con una manzana y la terminación de la manzana de la capilla, que ya está terminada, y con eso empezamos a organizar. ¿Qué es Pueblo Arrecho? Pueblo Arrecho es un pueblo que de finales del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, hasta cuando Santander fue un pueblo arrecho, que va a mostrar la historia, la cultura, la gastronomía, toda la arquitectura y todo lo que fue Santander. Para eso, la empresa va a tener una empresa de transporte que se llama La Prota Carcajón, de las cuales se muestra allá, hay unas 2 chivas, de las 30 chivas que va a tener la empresa, para los cuales los choferes deben ser guías de turismo bilingües, para llevar y traer gente a diferentes pueblos y a los diferentes hoteles. El proyecto va a tener embajadas en Toronto, en Nueva York, en Barcelona, en Bogotá, y consulados en las principales ciudades del país. Y son embajadas o consulados porque para venir al pueblo es necesario tener el pasaporte de Pueblo Arrecho, y para dar los datos del grupo y la foto del grupo, de tal manera que cuando esos turistas lleguen al pueblo, ya se edita el periódico con la noticia fresca de la llegada de ellos, y el boxeador de prensa anuncia que llegaron con foto y todo. Este proyecto, la persona hace un recorrido por un camino que llamamos el Camino de la Historia, donde van a encontrar toda la historia de Santander a partir de los indígenas, donde vamos a mostrar la cultura nuestra indígena, la parte musical, algunas de las artesanías. Al salir se encuentra con los canteros labrando la piedra, al frente el cultivo de fiqui, el proceso para producir nuestras famosas marusas y artesanías de Curitín. Encontramos cultivo de caña dulce, y en un trapiche en piedra movido por un buey, el proceso para producir nuestra famosa panela santandereana, panela que al lado se convierte en la guarapería Tres Natas. Entonces resulta el guarapo, la chicha, la rocola, y el ambiente es cantina de vereda con carne oreada y yuca y ají. Y al salir, ahí con ese guarapo lo transformamos por medio de unos alambiques, el chifriche rascabuches, que es el aguardiente destino de la época pasada. Y al salir se van encontrando los 60 productos más importantes que ha tenido Santander en la historia, y se encuentra con la Llorona y con la Patasola y con esas leyendas que de improviso le van a salir al turista por el camino. Pero también se encuentra con el descontento del pueblo contra el gobierno, la queja permanente por el alza del impuesto al tabaco, la señora que rompe el edicto y el campesino berraco que dice que por nuestra familia, por la libertad y por la patria, ni un paso atrás, siempre adelante, lo que sea menester sea. Y en ese momento, el turista ya debe ser un pueblo arrechuno, debe llevar puesto un sombrero y pijapa de zapatoca, unas cotizas del Socorro y una marusa de Curití, han guardado sus zapatos, y forma parte de la revolución comunera. Seguramente le echan un hijo de putazo al mal gobierno y que viva el rey. Todo ese proceso de la historia que vivimos y que se vivió en Santander con la revolución comunera que se expandió por toda América. Ese proceso sigue, y usted sigue su camino, llega a la Guerra de los 1000 días. Allí a la familia la dividimos en 2 partes, y a uno le vamos a dar un trapo rojo y a otro le vamos a dar un trapo azul. Pero a todos les vamos a dar una carabina para que sea en plomo, que es lo que hemos hecho en esta patria boba de toda la vida. Sale de ahí y llega al pueblo.
que como decíamos, era un pueblo del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y cuando llegan, el vocero de prensa anuncia que llegó con foto y todo. Además de eso, era una retreta de un bando declarando los huéspedes ilustres por mandato del Consejo Municipal de Pueblo Arrecho. Entra al pueblo, ya en el pueblo se encuentra con una serie de personajes de nuestra historia, como el conde de Cuchicute y Guarentá, esta finca, le perteneció al conde de Cuchicute, y se encuentra otra serie de personajes, como el bobo del pueblo y otra serie de personajes, y ya entrando del pueblo entra por la calle del Dolor, que es donde está la dentistería, y la oficina de impuestos, la calle Real, la calle del Pecado, donde está la zona de tolerancia, porque el pueblo que le respete tiene zona de tolerancia, la calle de la Suerte, donde está el casino, los juegos de azar, esos juegos antiguos, de escalera, trompo, coca y todo ese tipo de juegos, y pasa después por la calle de la Jeta. Y en la calle de la Jeta se encuentra con la sacochería Doña Rosa, el pejetero, los tizones, y todo ese tipo de alimentos y bebidas. Y se sienta en la calle, en la plaza principal, bajo unos toldos, que es como un plaza buffet, ahí lo atienden, y estando ahí sentado pasa una policía de la época con una señora que la lleva esposada, que la llevan a fusilar, Antonia Santos, o hay un viejito que pasa con 14 cabras, por ejemplo, y un atado de pasto. Es todas las vivencias hay anécdotas de nuestro pueblo en esa época gloriosa de Santander. Sigue caminando y llega a la Guerra de los 1000 días, y en la Guerra de los 1000 días, en la Guerra de los 1000 días no, pero en el Hotel del Pueblo, y en el Hotel del Pueblo o el Hotel Real, lo reciben, se registran, y ahí en otra del archivo de la Flota Cajón lo llevan a cualquiera de las 400 casas que va a tener el pueblo. El pueblo va a ser muy grande, más grande que Cepitá, que Jordán, que Upanay, que Cabrera. Va a ser un pueblo donde vemos la plaza principal con las manzanas aledañas, unas 12 manzanas, y alrededor el parte del pueblo, en las casas de arquitectura vernácula, está pesada y bareque, pero por dentro el confort de la hotelería moderna. Va a ser un pueblo que le va a generar muchísimo empleo a Santander, pero sobre todo en la posibilidad que tenemos de mostrar a propios y extraños, a los colombianos y sobre todo a los turistas del mundo, quiénes somos, quiénes fuimos y con quiénes vamos a volver a ser, para que todos nosotros sepamos que vamos a ser nuevamente un pueblo arrecho. Bueno, muchas gracias, don Leoncio. Entonces, los invitamos a conocer este maravilloso pueblo lleno de historia. Entonces, ahí está la invitación. Conózcanlo y disfrútenlo. Bueno, muchas gracias, don Leoncio. A ustedes muy amable, que tengan un feliz día. Muchas gracias por la visita. Felicidades.